buenas tardes, bienvenidos hoy miércoles 30 de noviembre a La Tertulia, aquí en Biosfera Televisión. Hoy miércoles 30 de noviembre, están viendo ustedes, día en que se ha presentado también por fin oficialmente el Rally de Tierra Isla de los Volcanes. Bueno, como bien acaban de ver en las imágenes, nosotros hemos estado ahí, hemos presenciado esa presentación oficial ya del Rally de Tierra Isla de los Volcanes, como ya conocen ustedes, a pesar de la cantidad de polémicas y de advertencias que ha habido durante estas últimas semanas por parte de diferentes asociaciones ecologistas. Parece que han llegado todos los permisos a tiempo y que por tanto el primer fin de semana de diciembre se celebrará el Rally de Tierra. Vamos a verlo. El rally ya está planteado, ya está diseñado de acuerdo con las nuevas exigencias de todos los estamentos, tanto política territorial, medio ambiente, biodiversidad. Al final, un rally que teníamos pensado en 90-100 kilómetros se ha quedado en 60, lo que pasa que al final es la parte más bonita del rally la que vamos a hacer. Entonces esto es como una experiencia para saber si tiene futuro este rally. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ver si podemos recuperar la imagen que teníamos a nivel nacional con respecto como organizadores de un evento del campeonato y ver la posibilidad de que el año que viene poder estar en el Campeonato de España de Rally de Tierra, ¿está claro? Sí, bueno, teníamos los permisos desde la semana pasada, lo que pasa es que a última hora hemos tenido que revisar unas cuestiones puramente técnicas y que han salido pues, a lo largo de la mañana de hoy. La noticia es que por fin podemos estar tranquilos y todos disfrutar de una prueba automovilística como el Rally Isla de los Volcanes este próximo fin de semana. No había ningún tipo de riesgo ni peligro en la concesión de las autorizaciones, simplemente cuestiones jurídicas del propio expediente que han tenido que resolverse a lo largo de hoy, dado que los informes medioambientales, como bien dije antes, llegaban la semana pasada y simplemente teníamos que coordinar con los promotores de la prueba pues la eliminación de tramos que conlleva ciertas modificaciones dentro de los permisos de la propia autorización, unas cuestiones que había que eliminar de la autorización. Bueno, pues ya lo han visto ustedes, oficialmente ya podemos decir, esa es la noticia, lo comentaba el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, que habrá rally el primer fin de semana de diciembre, a pesar de esas modificaciones en ciertos tramos, podremos disfrutar del Rally de Tierra Isla de los Volcanes. Bueno, y también lo que se ha presentado en este caso y ha sido en Costa Teguise han sido los proyectos de modernización de esa zona. El objetivo de la rueda de prensa son de varios aspectos. Lo primero, evidenciar que tenemos unas infraestructuras no acabadas, que el ayuntamiento está atendiendo para cambiar esa imagen, y lo segundo es que independientemente de esas infraestructuras no acabadas, algunas que estaban no acabadas ya son objetos de inversión privada. Vamos a presentar más de 100 millones de euros realidades aquí en la localidad turística de Costa Teguise. Algunos ya se han materializado, como los 6 millones de euros del Teguise Playa, otros van a arrancar ahora mismo, como el Meliá Salinas y otros productos que vamos a presentar, pero el objetivo fundamental es que no solo la oficina técnica, no solo el inversor está coordinado para que Costa Teguise sea un enclave turístico rentable, un enclave turístico moderno y un enclave turístico que genere empleo. La obra pública llegará. Es verdad que el Gobierno de Canarias, nuevamente los presupuestos del Gobierno de Canarias en infraestructura turística no pintan ninguna partida específica para la zona, pero por eso no vamos a dejar de invertir con recursos propios lo que es eliminación de barreras arquitectónicas, lo que es mobiliario nuevo, lo que es infraestructuras deportivas y sociosanitarias, y socioculturales, y el objetivo de esta rueda de prensa era presentar los productos que se van a posicionar aquí en Costa Teguise. Bueno, y de proyectos y obras, por cierto, hablaremos en el tiempo de entrevista con el actual alcalde de Yaiza, Óscar Noda, quien además responderá también a las últimas críticas y polémicas que tienen que ver con sus propios compañeros de gobierno, una vez más. Pero antes de eso vamos a la página de sucesos, porque han sido detenidas 5 personas por robar material de obra en Playa Blanca, precisamente valorado en 18.500 euros. Ha sido la Guardia Civil del puesto principal de Costa Teguise quien detuvo el pasado mes de noviembre a 5 personas de edades comprendidas entre 29 y 46 años con numerosos antecedentes policiales por 4 delitos contra el patrimonio de robo con fuerza y 1 de receptación al acceder a diversas
obras mediante la fractura de las vallas de acceso, sustrayendo un total de 740 tablones de la localidad de Playa Blanca. La Guardia Civil ha tenido conocimiento a mediados del mes de noviembre a raíz de una denuncia interpuesta en las dependencias del puesto principal de Costa Teguise por el propietario de una empresa de construcción, ya que le habían sustraído material de obra en los últimos meses, pudiendo estar a la venta en redes sociales, ya que habían visto anuncios con unos 150 tablones similares a los robados, como los que habían sustraído, valorados en 18.000, insisto, 18.500 euros. Bueno, y volvemos de algún modo a la política, porque también ha presentado hoy Coalición Canaria, que parece ser que no está satisfecha con los presupuestos de la comunidad autónoma, ha presentado distintas enmiendas. El trabajo que hemos hecho parte de dos cuestiones. Una es la enmienda a la totalidad que ha hecho el grupo parlamentario, un grupo parlamentario que pide exactamente ante la mayor recaudación de la historia que ha tenido el Gobierno de Canarias, bajar ese IGIC con una cuestión que es desahogar a las familias, desahogar pues la cesta de la compra, desahogar los productos básicos que a veces pues en muchas familias no llegan a final de mes. Proponemos bajar de ese 7 al 5% en el impuesto general indirecto canario, y entre otras cuestiones lo que hemos hecho a partir de eso es adaptar a la realidad de Lanzarote el presupuesto, el proyecto de presupuesto que establece el Gobierno de Canarias. Hemos visto que todo el levante mediterráneo ha sido impermeabilizado con 6 puestos fijos de la Guardia Civil, y aquí en Lanzarote absolutamente nada. No tenemos ni un ciber, no tenemos ni mayores recursos, no tenemos ningún tipo de políticas que ayuden a las ONG, y lo que sí tenemos es una inseguridad, entre comillas, para que no me manifieste y para que no me malinterprete, quien malinterprete soy capaz de rebatirle, que está sufriendo nuestra ciudadanía. Queremos que estas políticas que hemos dicho sean escuchadas por el bien de la Isla La Graciosa y Lanzarote, y termino felicitando el trabajo de mis compañeros y mi compañera del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en esta legislatura. Bueno, pues ya lo han visto ustedes quienes han acudido en este caso a esta rueda de prensa: Jesús Machín, actual parlamentario por Coalición Canaria, y el actual alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor. Recuerden ustedes también ya, pues, parece que candidato al Cabildo de Lanzarote por Coalición Canaria. Bueno, para ir a la entrevista, que ya está con nosotros aquí esperándonos el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, nos vamos con algo de la casa, los dos programas que tienen lugar cada miércoles aquí en Biosfera Televisión. Uno, Toshi Game, a las 7:30 de la tarde, con nuestro compañero Josué Duarte al frente, donde, por cierto, yo les invito a que no se lo pierdan, porque vamos a entrevistar, siempre apostamos por lo local, pues van a entrevistar a un desarrollador de videojuegos de aquí, de la isla de Lanzarote. Y posteriormente, como ya conocerán todos ustedes, a las 9 de la tarde, las imágenes que están viendo corresponden, de hecho, a esa entrevista con Javier Reyes, fotógrafo por excelencia de la isla. Gracias a él conocemos gran parte de nuestro pasado, de nuestra memoria, pues por la cantidad de fotografías que todavía guarda, están viendo ustedes en imágenes, y que estoy segura que, o espero, que les encanten sus experiencias y sus anécdotas, así como yo me quedé también maravillada en esa entrevista. 7:30 de la tarde, Toshi Game, 9 de la noche, Relatos de Vida. Bueno, pues ya estamos en tiempo de entrevista, ahora sí, tal y como ya les habíamos adelantado en este proceso de elección de candidatos y demás. Hoy toca, es turno de hablar con el candidato a la alcaldía de Yaiza, Óscar Noda, quien ya les presento, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, alcalde. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si le parece, vamos a empezar por ahí. Estamos en proceso de elección de candidatos y demás. Usted se ha propuesto para repetir como alcalde en el municipio de Yaiza. 111 avales, imagino que contento por el respaldo, ¿no? Bueno, realmente me he propuesto para la presidencia del partido. Para la presidencia del partido, vale, cierto. Después ya las candidaturas vendrán después, porque venimos de un proceso de inacción, en el sentido de que había que haber convocado un congreso desde hace ya más de 2 y 3 años y demás, a raíz incluso de la dimisión de la presidenta anterior. Pues hay que volver a organizar lo que es el partido, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho a través de esa convocatoria realizada de ese congreso, con unos plazos de presentación de candidaturas y demás, y en este caso, pues yo presenté la mía justo el último día, el día 25, y con esos 111 avales, contento porque creo que he tenido bastante respaldo, y yo, desde luego, como he actuado siempre, desde mi humildad y mi buen hacer, por el bien de continuar con un proyecto como es el de Unidos por Yaiza, y que creo que ha sido ejemplo en la gestión de un municipio que
venía desde luego con unos carteles bastante malos, desde ese 2011 cuando yo ya cogí la Concejalía de Hacienda y aún la sigo gestionando, y desde luego se ha dado un cambio, un vuelco radical en cuanto a que ya es un ayuntamiento saneado, un ayuntamiento muy inversor, y ante todo estamos, creo que, siendo ejemplo en muchas cosas, ¿no? En muchos pruebas deportivas, en inversiones, en temas culturales. Yo creo que en general, líneas generales, estamos siendo, como digo yo, la luz que alumbra, ¿no? En muchos ejemplos, ¿no? Así que bueno, continuar, que este sábado se ratifique esa candidatura a la presidencia, y luego pues seguir trabajando con todo el equipo, con todo el comité, y seguir adelante. Te pido disculpas, y pido disculpas a los espectadores por liar, como estamos en proceso también de candidatos a las distintas alcaldías, pero efectivamente lo vemos ahí, lo estábamos, de hecho lo ponía antes de entrar a la entrevista, a la presidencia de Unidos por Yaiza, efectivamente. Habla de ese congreso, alcalde, y precisamente hubo críticas por parte de un concejal de su partido, al final militante, y concejal de urbanismo, si no me equivoco, también en el municipio de Yaiza actualmente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué surgió este debate, esta polémica, y en qué situación está realmente ese congreso ahora mismo? Bueno, desde luego se ha hecho conforme a lo que incluso marcan estatutos. Cierto es que nunca se había hecho en el partido de esta manera. El partido se creó allá por febrero o marzo del 2015, pues bueno, con esa vorágine de prisa, porque ya venían los comicios del 2015, y luego es verdad que no se ha hecho más congresos ni nada más, ¿no? Entonces, cierto es que lo hemos intentado hacer pues lo más claro, transparente posible. Por supuesto que no se le ha dado de baja a esos 300 afiliados, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que hemos intentado es actualizar, porque no costaban esos libros de registros oficiales de afiliados, y lo que se hizo fue casi durante 3 semanas para poderse actualizar. Es decir, yo no soy nadie para dar de baja, ni mucho menos, ni hay ningún acta que rece como baja de afiliados. Puede ser que surjan dudas porque es la primera vez que se hace de esta manera, como bien digo, con unos plazos, con unos procedimientos previos a la celebración, pero cierto es que en varias reuniones donde él estaba, el compañero estaba, y se le preguntó por varias veces de la mesa organizadora del Congreso, que en la que yo no estoy, por supuesto, yo soy en ese sentido un afiliado más, y se explicó el procedimiento que se iba a seguir, y se explicó cómo iba a ser el reglamento, y se preguntó durante por lo menos 3 veces que si había alguna duda, que si había algo que decir, y cierto es que en ese momento pues nadie preguntó ni nadie dijo nada, ¿no? Y luego es verdad que nos encontramos con esa carta que aparte luego se transfiere a los medios de comunicación, redes y tal, y entendíamos que tal vez son cuestiones a resolver más en el seno interno del partido, ¿no? Y ya digo, tuvimos diversas reuniones y se podría hacer así. Pero bueno, la mesa tendrá que responder, tendrá que resolver esas cuestiones y esas dudas, pero sí es verdad que, bueno, por lo que tengo entendido, la idea es continuar con el Congreso, que ha costado, ya digo, convocarlo y llevarlo a cabo, pero ya digo, la mesa es la que en este caso es la que decide, y es el máximo órgano en cuanto al Congreso, y ahí pues los compañeros que están en esa mesa tendrán que ahora responder y decidir lo que estime pertinente. Usted mismo dice que en su momento, cuando se habló de todo este tema de la forma, insiste, más transparente posible, nadie se pronunció, nadie dijo nada en su momento, luego salió esta carta. ¿Por qué cree que ha ocurrido esto? ¿Cree que no es el primer pulso que le echarían, ni mucho menos, ya lo hemos visto anteriormente con también sus socios de gobierno? ¿Cree que hay algo detrás para haber precisamente manifestado esto otra vez en una carta sin haberlo hablado previamente dentro del partido? Hombre, no lo sé, porque de lo que no tengo pruebas tampoco puedo hablar, ¿no? Sorprende por eso, porque ya digo, en reuniones que tuvimos, si realmente hay alguna cuestión que ver, creo que se debería haber preguntado ahí. Sinceramente, pues no lo sé, ya digo, son argumentos bastante serios que yo creo que tampoco se corresponden con la realidad. Y bueno, no sé si puede haber algo más detrás. Yo sí considero que mi prioridad siempre ha sido la gestión municipal, es decir, aquí esto es algo que tenemos que, entiendo, resolver, y que todo se entendía así, porque estamos en un momento como partido que hay que reconfigurarlo, ¿no? Para poder continuar con un proyecto ilusionante, un proyecto que para mí es el mejor para Yaiza,
y así se ha ido demostrando, y desde luego, por supuesto que estoy centrado también en la gestión municipal, y cuando asumí esta responsabilidad de ser candidato, o en el caso aquel de coger la alcaldía, por supuesto que sí que lo que dije y tenía claro es que si me equivoco yo, porque lo decido yo, no porque sea manejable. Yo sí me considero que no, en ese sentido no soy manejable, y bueno, pues no sé si eso ha sido algún problema más allá, pero desde luego lo que tengo claro es, yo no pretendo jubilarme en política ni agarrarme un sillón, como también se me ha acusado. Yo en lo que esté aquí trabajaré y he trabajado lo mejor posible, con sacrificio personal, profesional, familiar, económico incluso, para sacar el municipio adelante. Esa siempre ha sido mi prioridad, y ahora, incluso con este congreso, la idea es afianzar Yaiza, la prioridad es Yaiza, tener fuerza en Yaiza para luego pues continuar ese gobierno, a ser posible, durante 4 años más, y con una mayoría que es complicada, siempre es complicada adoptar una mayoría, pero bueno, creo que está en nuestras manos poderlo hacer y seguir sacando el municipio adelante. Hay proyectos por culminar, hay servicios por mejorar, y creo que ese trabajo se debe culminar de la mejor manera posible, y ahí es donde creo que deberíamos ir todos de la mano y confluir en un mismo destino y en un mismo barco, ¿no? Vamos a decirlo así. Permíteme que vuelva al comienzo para cerrar un poco esta polémica, que yo creo que la cabeza me jugó una mala pasada, porque quería preguntárselo también, evidentemente, cómo está ese proceso para el tema de la alcaldía a Yaiza. Bueno, entendíamos que lo primero era definir la presidencia del partido y la cúpula directiva del partido, y ya después vendrá, pues bueno, la decisión de las candidaturas, ¿no? Si me preguntas si yo tengo personales, sí. Por mi parte, hombre, claro que me gustaría volver a revalidar candidatura y continuar, ya digo, con un equipo tanto de comité local como de los compañeros que vayan en lista, llegado el momento, y afrontar y continuar con este proyecto que, ya digo, fue muy ilusionante en un principio, para trabajar por y para Yaiza, y eso creo que es lo que hemos mantenido, al menos por mi parte, y me consta que por los concejales también, de sacarlo adelante, seguir sacando adelante, y si hay que pues, reunirse y sentarse con otras administraciones, pues también habrá que hacerlo, porque habrán cosas que no dependan de nosotros exclusivamente, habrán refuerzos en recursos económicos que puedan llegar, y creo que esa también es mi misión y de poderlos conseguir, y eso es lo que siempre he puesto sobre la mesa ante cualquier reunión de cualquier tipo. La prioridad son recursos para Yaiza, y así pues bueno, alguno ha ido viniendo. Y en esa relación con otras administraciones, efectivamente, como comenta, hay cosas que están en manos del ayuntamiento, hay otras que pues hay que tocar en la puerta de otras administraciones. ¿Está satisfecho con con la mano que se le ha tendido desde el Cabildo de Lanzarote, desde el Gobierno de Canarias? Hombre, a efectos de, como suele decir, en el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? También. Siempre nos parecerá poco, pero creo que, bueno, se han conseguido bastantes cosas, ¿no? Es decir, los planes de cooperación pues se han ido mejorando, han ido viniendo recursos, ahí hemos ya mandado 3 parques infantiles para este año, nos llegó la resolución hace poco, y luego pues es verdad que también en cualquier momento puntual de algún refuerzo, de alguna ayuda económica, incluso ya no solo para obras, sino para cualquier tipo de fiesta o actividad, también lo estamos teniendo. Luego, bueno, del Gobierno de Canarias incluso también nos han venido bastantes recursos en los presupuestos. En el 2022, sin más lejos, pues tuvimos casi 2,5 millones en total de recursos, tanto en el presupuesto del Estado central, como es el saneamiento de UGA, 1.500.000 euros, como el Centro de Respiro Familiar o el Centro Cívico Biblioteca de Playa Blanca, 500 y 550.000, ¿no? Ahora en este año incluso nos han incluido 900.000 euros para rehabilitar lo que es la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, un enclave pues único, con mucha historia en Yaiza, la cuna de la cultura prácticamente y la casa natal de este gran autor. Así que bueno, yo creo que por ahí van llegando. Que luego hay otras cuestiones que no terminan de salir, llámese el socavón, que sé que está ya, de los hervideros, que está hay un proyecto ya en contratación del Cabildo para poderlo ejecutar. Y siempre he estado reivindicando esas opciones. Las aulas de Playa Quemada, que si bien no dependen del Cabildo, pero bueno, sé que se han hecho sus gestiones y a ver si se terminan. Y luego, bueno, saneamiento del Golfo, sin ir más lejos, también pues estamos ahí batallando con él. Pero bueno, yo creo que en líneas generales nuestra misión también, aparte de pedir y criticar o reivindicar, también es sentarnos y llegar a soluciones, ¿no? Yo creo que ahí sí que yo por lo menos creo que tengo ese perfil de empatizar, de intentar buscar
términos medios y al final de cuentas cuando hay un problema pues buscarle una solución, ¿no? Y en eso es en lo que estamos y hemos estado y esperemos que esos que falten pues salgan adelante. Claro. Tacho, por tanto, lo del socavón, que también lo tenía por aquí apuntado, porque es un tema evidentemente que preocupa y mucho y que se lo pregunto en cada una de las entrevistas. Hablaba de jaulas submarinas y voy precisamente a hablar de un tema de submarinismo, por así decirlo, porque el Partido Popular, a raíz de las famosas estatuas que ha retirado el Cabildo, los centros turísticos, el Partido Popular ha pedido que se muestre de forma contundente pues en contra de esta situación. Además dice que es un poco, pues bueno, como que está un poco del lado de la presidenta, ¿no? O del lado del Cabildo de Lanzarote. ¿Cuál es la postura de Óscar Noda con respecto a este asunto? La postura mía está ahora mismo del lado del entramado empresarial de escuelas de buceo que trabajan en esa zona y que trabajan con el museo. Eso está desde el principio, desde el minuto cero que los centros decidieron quitar ese museo como repertorio de sus centros o de sus instalaciones a visitar. Lo dije, que si había algún tipo de coste o lo que fuera, como la concesión la tienen los centros, que se sacaran a concurso, que yo tenía constancia de que muchas empresas de buceo estaban interesadas en poder gestionar ese museo, ¿no? Y creo que además tienen las infraestructuras, tienen los recursos para poderlo hacer. Yo lo que sí que no iba a entrar era en una, voy a decirlo así, una guerra política en un principio, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Es decir, a nosotros nunca se nos comunicó que se iba a hacer ningún tipo de extracción o de obras de mantenimiento, ni nada por el estilo. Yo me voy enterando porque precisamente los clubes de buceo del municipio me empiezan a mandar fotos, a mandar WhatsApp, a mandar como que estaba pasando algo allí. Y ya digo, no sabía nada, estuve interactuando con el Cabildo para ver realmente qué es lo que sucedía, e incluso les pedí que pararan la extracción y nos sentáramos para ver qué es lo que pasaba, por lo menos dar una explicación de qué se estaba haciendo, y lo que sí que me garanticé es que el museo siguiera adelante, es decir, si se van a extraer 2 figuras, o 3, no sé las que finalmente se extrajeron, pero que el resto por lo menos no, y era un poco también la preocupación de los clubes, que si se iba a quitar todo el museo o solamente esas 2. Ya sobre el lunes empiezan a dar como alguna explicación del motivo y por supuesto mi opinión personal es que al ayuntamiento no tener pues competencias directas, si bien están en una franja de costa municipal, que están dentro del municipio de Yaiza, pero la concesión es de los centros, ¿no? Pero sí que mi preocupación siempre ha sido por ese entramado de empresas que trabajan o viven ahora mismo del Museo Submarino y que no se quitara por completo. De hecho, incluso propuse que si había más figuras por ahí, que se incluyeran más figuras al quitar las otras, ¿no? Y eso sí que me lo garantizaron, que no se iba a quitar todo el museo, sino que simplemente eran esas 2. Y bueno, los motivos los habrán dado, que ahí yo ni entro ni salgo en si está justificado o no quitarla. Yo lo que creo es que es un museo muy importante, muy interesante, de mucha publicidad y de mucho interés para el turismo submarinista, que también está muy en auge, y que incluso nosotros hicimos un torneo de fotos submarinas adaptado y tampoco se prestaron o se le prestó toda la atención que se está prestando ahora, ¿no? Y fue algo de verdad muy novedoso y pionero en la isla, creo yo, porque no se ha hecho en ningún otro sitio y tuvo una repercusión incluso a nivel internacional. Sí, yo creo que ahora también se ha hecho ese ruido precisamente por, como comentas, por ese debate político, ¿no? Evidentemente esa lucha política, y han saltado pues todos los partidos políticos, porque me has hablado de, como bien dices, de perder beneficios en este caso, y evidentemente ya se ha aclarado, o me dice usted que se ha aclarado o ha mantenido conversaciones y le ha garantizado que en ningún caso se trata de desmantelar el museo, sino simplemente por supuesto, eso es lo que yo más incidía, que no se, o sea, que se parara hasta aclarar, sobre todo, que se dé una explicación y para que también pues, todos los interesados, sobre todo escuelas de buceo, se quedaran tranquilos de que el museo va a continuar. Y eso fue lo que me garantizaron, que no se iba a quitar nada, que eso iba a seguir ahí, y de la situación o de la manera de gestión que se está llevando hasta el momento, ¿no? Entonces, en parte, tranquilidad por un lado, por lo menos, porque las empresas podrán seguir haciendo sus excursiones o sus bautizos en esa zona y podrán seguir con su actividad económica, que es lo que realmente me preocupaba en aquel momento. Alcalde, hablemos de proyectos. Antes ha mencionado alguno así muy por encima, pero algún proyecto en el que estén centrados, de que quieran sacar, sí o sí, que es fundamental para Yaiza, o proyectos futuros, que a lo mejor no les vaya a dar tiempo, pero que, pues oye, por cierto, creo recordar que con respecto a los planes de cooperación municipal han aplazado un poco o han dado más tiempo para que los distintos municipios puedan pues ejecutar las distintas obras. Sí, efectivamente nos han
o la voluntad por lo menos de conceder más prórroga. Es verdad que a veces pues y más con lo que está pasando, revisiones de precio, incremento de costes, inflación y demás, pues a las empresas también les cuesta llevar a cabo o terminar las obras, ¿no? Creo que la obra principal que debemos y que estamos centrados en sacar es la del pabellón municipal con las piscinas cubiertas. Prácticamente por dentro está casi terminado, falta colocar lo que es el parqué, que ya está allí, ya llegó, tienen que echarle, vamos a decirlo así, la última capa a la superficie donde ya se va a apoyar ese parqué, y el desarrollo de las mejoras que eran las canchas que habían por fuera, ¿no? Desde luego esa es la obra que entendemos, hemos venido abanderando desde hace legislaturas pasadas incluso, porque fue redacción de proyecto, ejecución, tener el suelo, pues todo eso se ha ido dando, y ahora lo que queremos es que bueno, se culminen las obras definitivamente y poderlo sacar a gestionar, o la gestión indirecta, que también es lo que estamos trabajando en actualizar pues esos estudios de viabilidad, esas formas de llevarlo a cabo, que sean lo más atractivos para las empresas. Incluso estamos pensando en que para abaratar los costes posibles de energía o de suministro eléctrico, usar la cubierta, que es bastante amplia, para instalar placas solares. Eso ya, también estamos trabajando en un proyecto para poderlo hacer, así que esperemos que esa sea. El resto, pues culminar las otras obras, como la cancha de San Marcial del Rubicón, que finalmente se tuvo que resolver un modificado, se resolvió y ya estamos, vamos a entrar en contacto con la empresa para que retomen esas obras. La cancha del Centro Playa Blanca también se está trabajando en ella. Luego hay otras que tienen que ir saliendo, como la cancha de bolas de Uga, estamos pendientes del acta de replanteo, y luego terminando obras de asfaltado como los que sacamos ayer, nota de prensa en Yaiza, en la zona del Rincón, pues prácticamente ese barranco que antes daba muchos problemas a la hora de las lluvias y se ha dejado pues más holgado, con muros de contención, y luego asfaltado para que bueno, el tránsito sea lo más adecuado posible, y ya redactando nuevos proyectos como pueden ser la mejora de la Casa de la Cultura, la rehabilitación del Castillo de las Coloradas. También tenemos un presupuesto para poder redactar un proyecto y poderlo acometer y darle uso. En el fondo hay que darle uso a esos enclaves, a esos edificios que son muy significativos de nuestro patrimonio municipal, y que luego hacer algún tipo de red de centros visitables, ¿no? O pequeños centros de interpretación. Y del resto, pues ya digo, continuar con planes de reasfaltado, se están redactando proyectos y presentando, y a partir de ahí pues buscar las financiaciones, si puede ser con recursos propios, y siempre en colaboraciones con otras administraciones, como hemos hecho y que siempre terminamos ejecutando. Bueno, pues está claro que todo lo que me comenta además estaba fundamentado en datos, no lo decimos nosotros, sino que está claro que Yaiza ha sido uno de los municipios más inversores en esta legislatura. Para ir terminando, porque siempre me gusta terminar con lo mismo, sé que queda bastante tiempo para las elecciones, pero bueno, lo comentábamos al principio, esto del tema del asunto del Congreso no es el primer pulso que le echan a usted, también ocurrió con sus socios de gobierno en su momento. Se ha hablado de posibles confluencias o acuerdos con Nueva Canarias. ¿Cómo está toda esta situación, alcalde? Y en un futuro, si finalmente el alcalde vuelve a repetir como alcalde o candidato a la alcaldía, ¿va a seguir con ese discurso de consenso, de diálogo y de hablar con todos? ¿O precisamente por lo que ha pasado va a tener un discurso quizás un poco más duro, por así decirlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo primero que siempre he dicho, y como se dice el dicho, primero los dientes, pues las muelas, ¿no? Entonces lo primero era hacer ese congreso, conformar bien el partido, garantizar y afianzar Yaiza. Eso es el primer objetivo, y de resto, bueno, escuchar, creo que siempre me presto a escuchar, por supuesto. Quien ha mostrado un poco más de interés, pues en este caso puede haber sido Nueva Canaria, y ya digo, siempre he puesto sobre la mesa el bien de Yaiza y de los vecinos de Yaiza, con recursos, con proyectos, con inversión, que ahí está, ahí ha ido llegando. De ahí para allá, pues ya se verá después, cuando se constituye, se conforme el partido y los órganos directivos, y a partir de ahí pues empezaremos a analizar que tal vez aprovechando el buen momento que podemos tener como partido, como efectivamente lo has dicho, resultados que se ven ahí, el municipio ha ido a mejora, ha cambiado, quedan cosas por hacer, por supuesto, aprovechar el momento para ver esas confluencias, porque bueno, siempre lo he dicho, siempre es bueno tener a alguien de los tuyos en un cabildo, en un parlamento, ¿no? Eso está más que claro, creo que es evidente y se demuestra, ¿no? que puede ser que algunas cosas se agilicen, que lleguen más recursos, y entonces, bueno, debemos aprovechar, pero eso sí, sin perder de vista a Yaiza, y tampoco no a cualquier precio, ¿no? El trabajo que ha venido haciendo Unidos por Yaiza
con su gestión y con la labor en el municipio, la vamos a vender, por decirlo así, a cualquier postor, ¿no? Habrá que sentarnos sobre la mesa y tener una guía, unas líneas claras que se deban respetar y ejecutar, ¿no? Bueno, pues alcalde, muchísimas gracias. Seguiremos hablando porque, como decimos, queda mucho todavía para las elecciones, además también para que oficialmente sea o se presente como candidato a la alcaldía de Yaiza. Muchas gracias por hacer este recorrido por el municipio. Muy bien, gracias a ustedes como siempre, un placer. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se muevan, que estamos en unos momentos en tertulia de periodistas en el día de hoy para debatir sobre estos temas y muchísimos otros de hoy. Bueno, pues ya estamos de vuelta, tal y como les había prometido, en tertulia de periodistas en el día de hoy. Para ello saludo a quienes me acompañan. Alberto Acosta, muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas que tardes. Imagino que vienes directamente de la destiladera. Pues sí, como señor. cada día. Con una salida a trompicones de Arrecife, pues había un traficazo, no sé si lo viste tú, José Ramón, había un buen tráfico hoy, pero sí, hemos llegado. Bueno, presentamos por tanto a José Ramón Sánchez, delegado de la isla de Canarias 7. Muy buenas tardes, José Ramón. Y Sánchez y López, ya puesto que... bueno, si no es por esos dos señores, aquí no estoy. Que había mucho tráfico, dices, en Arrecife. Pero sí, todas las mañanas. Además, yo esta mañana he estado en Cojateguise, bajé a Arrecife, he vuelto a Cojateguise para la presentación de unas iniciativas que tienen... los proyectos de modernización. Los proyectos que, si quieres, hablamos porque tienen mucho para largo y tendido para contar, bueno, ya lo que te decía. Y el regreso, entrando en Arrecife otra vez ha sido, de verdad, como se ve que hay movimiento económico. Y eso que estamos a 30 de noviembre, nos queda todavía todo el mes de diciembre, como esto sea diario, hay que tomarse la vida con mucha filosofía, tranquilidad y paciencia. Ante todo, mucha calma, como un disco de Siniestro Total. Sí. Pues mira, si quieres empezamos por ahí, que aquí como soy muy buena y cada uno habla de lo que quiere, que cuéntanos que has estado en la presentación, porque hemos escuchado, pero es verdad que por tiempo es muy breve. Estuvo Josué y ha sido una presentación extensa, casi hora y media larga, de 6 propuestas principales que están ejecutadas o en fase de desarrollo o al menos en proyectos a falta de que Teguise autorice, con presencia de los empresarios oportunos, con el alcalde Osvaldo Betancor, con la concejala de urbanismo, con la que va a ser candidata de Coalición Canaria en este caso. Con Olivia. Con Olivia, sí, perdona, Olivia Duque. Y lo que han dicho sobre todo es, por una parte, propuestas que ya están hechas, como el Teguise Playa, una actuación que para mí va a ser espectacular, que se ha empezado la obra justamente ayer, que es el Parque Empresarial NUA, que va a ser una inversión de 50 millones de euros, que es, para ponernos en dimensión, esa parcela que está en Costa Teguise junto a la plaza de acceso al pueblo marinero, que es una parcela que llevaba ahí años y años con un esqueleto. Bueno, pues ya está en obras y va a ser el proyecto tiene una pinta espectacular. Y luego acciones, el Hotel Radisson Blu, que abre la próxima semana, por fases, pero ya se estrena después de una inversión de más de 10 millones de euros. La remodelación definitiva del Hotel Meliá Salinas, que ya va a pasar a denominarse Paradiso Salinas, con una inversión también en esta fase de 15 millones, como complemento a los 20 millones anteriores. Proyectos, propuestas que están también ya a fase de trámite. Oasis Lands, por una parte, y Neptuno, que va a ser un hotel boutique, que son entre uno y otro, pues casi 7 millones de euros redondeando. Y se me queda en el tintero... Iba a decir, José, pareces un alcalde cuando vienes y haces un repaso por todas las obras Sí, no, porque claro, lo que te queda impresionante es como Lanzarote... Ay, si me permite, José Ramón, sí, no por sabía supuesto. así de paso, si se me queda en el tintero, porque dije 6 y no sé si he dicho los 6. Hay 2 datos hoy, como estamos hablando de ámbito económico, acabas de hablar de un montón de dinero que se está invirtiendo por parte del ámbito privado en Lanzarote, cuando el ámbito público cubre necesidades. No, y esa parte es esencial, y bien que lo apuntes, Alberto, porque el alcalde, además, una vez que ya hizo el resumen de las 6 propuestas, ha asumido el compromiso, ya sea en lo que le queda de mandato, ya sea si gobierna su partido político en la próxima periodo electoral del 23 en adelante, invertir, y además, ¿en qué se va a invertir? Y con obra pública, por supuesto, para hacer complemento a lo que ya está en ejecución, porque son 110 millones de la parcela privada, o sea, redondeando,
más lo que aporte el ayuntamiento, más lo que el ayuntamiento consiga negociar a través del Gobierno de Canarias, Administración General del Estado, Cabildo y demás. Que, oye, sí, pero viene bien. me refiero que estamos teniendo una foto muy simpática hoy en la actualidad económica de Lanzarote. Tenemos por un lado que el cemento ha bajado un 18% en Lanzarote, la venta de cemento, que es lo que marca después la construcción, evidentemente. Claro. Pues, en la construcción podrás poner madera, aluminio, PVC, pero cemento lleva siempre, ¿no? Entonces, el cemento ha caído un 18% y, sin embargo, tenemos un dato que es que la isla en donde más ha crecido la demanda energética eléctrica, como bien sabe José Ramón, es un medidor muy claro de la actividad económica privada, básicamente, es Lanzarote. O sea que estamos teniendo meses ya, desde, lo sabes también tú, Paula, porque lo hemos estado dando... Paola, perdón. Lo hemos estado... Parece mentira, Alberto, después de tanto tiempo Paola, ya. Sí, sí. Llámalo Gumersindo. Gumersindo, eso. O sea que estamos teniendo muchos meses ya con caída de cemento y muchos meses con subida de actividad Pero eso eléctrica. tiene una explicación en parte y es la siguiente. El PIB de Lanzarote se basa en el turismo en un 53% según los últimos análisis. Esto va en progresión, o sea, vamos camino de que suponga el 60% o más. O más. Porque además ahora... Y hay turistas, pues... Y además ahora vas a empezar a tener una renta distribuida de turismo muy grande, que va a ser poco controlable, como por ejemplo esas casitas que vas a tener en Argana, que se vienen a Titerroy, que está llegando dinero a los vecinos en sitios donde nunca antes había llegado. O sea que vamos al monocultivo de libros. Y lo que quiero decir es que Lanzarote está siendo un foco tremendamente interesante y de moda para las multinacionales, para famosos, para tal. Y yo creo que esa inversión privada que está llegando a un sitio como Costa Teguise, que lo necesitaba de libro, porque Costa Teguise necesita una serie de cosas para volver a actualizarla, también tiene que ver mucho con la ventaja que estamos teniendo con las redes sociales. O sea, antes de las redes sociales, la promoción era exclusivamente lo que nos dejaba el Gobierno de Canarias y las perritas que tú tenías. Entonces, antes eso de visita Tenerife y la foto de papagayo, ya da igual, porque ahora... O vente a Puerto Rico con la foto del Castillo de San José, que eso yo lo vi yo. Claro, es que esas cosas se vieron en esa época. Entonces, ese selfie del influencer, esa foto del primer ministro español, que no deja de ser Pedro Sánchez, esa foto de Kortajarena, esa imagen de turistas que vienen de todo el mundo, nos permiten que a través de las redes sociales y sin el filtro injusto del Patronato de Turismo, entre comillas, de la Consejería de Turismo de Canarias, nos están colocando en el sitio que siempre estuvimos, porque la isla es un lugar maravilloso y espectacular. Antes esa labor nos la hacía César Manrique, que con su exuberancia, con su preponderancia internacional, pues se saltaba cualquier promoción, porque aparecía César hablando de Lanzarote y era la leche. Cuando taparon a César Manrique, después se preguntaron que por qué no seguían viniendo alemanes, porque César en Alemania en la leche, y el día que lo tapaste, pues dejaste de tener alemanes, pues algo tendrá que ver. Y desde la muerte de César Manrique hasta la fecha, hemos tenido ese periodo de tiempo y ahora estamos teniendo la libertad que nos dan las redes sociales para atraer, para que la gente venga, porque el sitio es maravilloso, es que es maravilloso. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar simplemente, muy breve. Hola Viajes, el último número, la portada es Lanzarote, y son 50 ya apuntándonos, sí. Alberto, o un besito, como quieras. Hola, y perdón por la broma. Hola Viajes, la portada es Lanzarote, de 50 rutas por España, y por ejemplo, en estos días sale también Car Drive, una revista de motor, un reportaje sobre Audi en un vehículo de alta gama, dentro de lo que es la alta gama de esta marca, con unas pruebas hechas aquí en Lanzarote. Somos unos privilegiados, desde luego. Vamos a meternos en debate político porque, bueno, no sé qué habrán comentado hoy en la destiladera, Alberto, pero no hemos hablado contigo. Nos mandaron preguntas también sobre la situación del decano con el tema lo de Pedro Saguiné. Hemos hablado de todo un poco, de política menos, pero... El decano del Colegio de Abogados. Del Colegio de Abogados. Y sigue siendo. Es que me mandaron esa pregunta, si seguía siendo decano del Colegio de Abogados a vista de las cosas que publican. Hasta esta hora, sí. Hasta esta hora que yo sepa. En vísperas de empezar los partidos del Mundial de hoy, sigue siendo decano. Sí, pero llama la atención... Hay mucho revuelo, que eso te iba a decir, porque me consta que a nivel de letrados, es cierto que son días difíciles a nivel de judicatura, porque hay huelga, ayer y hoy,
Entonces igual, pues claro, también es más difícil coordinar a lo mejor acciones, pero a nivel interno sí me consta que ha habido letrados que están molestos con lo que está saliendo. Fíjate tú, lo que está diciendo José Ramón me parece curioso. Estamos hablando de una noticia que publicaba evidentemente Canarias 7 también, La Voz de Lanzarote, Biosfera, pero de esas filtraciones que aparecen en los audios de WhatsApp, donde el presidente del Cabildo de Lanzarote le pedía al decano, su cuñado, decano de abogados de Lanzarote, que junto con su abogado, el abogado de Pedro Sanginés, exfiscal en Sevilla, se reunieran con la Fiscalía para que entendieran sus tesis. Bueno, para manipular en el sentido que decía José Ramón, no tiene por qué ser, una manipulación abyecta, ¿no? Pero por lo menos para llegar ahí y que tuviera la... Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me pareció muy curioso que en el día de ayer 3 personas, 2 que ya han pasado por procesos judiciales, que han tenido cierto interés informativo, y una que sigue en ello, estaban que fumaban en pipa. Ya. Porque dice, y este tío hace esto por el cuñado y a nosotros que nos den morcilla. Entonces, claro, esa noticia, yo no había caído en eso, cuando a lo mejor tú sí, José Ramón, pero cuando yo lo leía en La Voz y cuando yo lo leía tal, digo, pues no caigo, no caes en eso concretamente. Me parece un escandalazo, pero es verdad, sí. Pero claro, los reos, Claro. porque aquí el que estaba manejando todo, por cierto, y esto tiene unas connotaciones muy potentes, porque hace nada, en agosto, estaba otra vez Pedro Sanginés en Lanzarote Televisión y en los medios afines, presumiendo de que el fiscal no había ido a su declaración. Es que estamos entrando en un terreno en donde la Fiscalía, yo lo tengo que decir, cuando lees estas noticias, primero los testigos, después los fiscales, y de repente ves a la Fiscalía en el juicio, el último día, pues tampoco es para tanto asaltar una planta, yo me voy para mi casa, aquí no hay delito. A personas como yo, que que tengo 48 años y llevo la profesión toda mi vida y que estudié periodismo y que llevo defendiendo la libertad de la justicia, la seriedad, leer esto... El problema es que mancha la imagen, claro, y por eso imagino que también habrán saltado otros no sé si profesionales tú cuando lo leíste el primer del día, sector. viste que esto iba a tener esta otra repercusión, que personas que han pasado por un juzgado se iban No. a sentir discriminadas. Yo creo que es verdad que te centras tanto en el Claro, caso concreto como que no no lo he ves... vivido en primera persona, aunque sí sé de personas que están en ello Claro, o han claro. estado implicadas, pues claro, igual no he estado en el intríngulis de saber cómo es un interrogatorio en una fase de instrucción, por una cuestión donde te imputan posibles delitos de malversación o de prevaricación o similar. Y claro, pero imagino que no debe ser agradable, entiendo. Y si lo has vivido y luego ves que esto pasa como pasa, dices, bueno, ¿y por qué aquí qué pasa? Que hay justicia de primera y de segunda. Y no creo que sea así, simplemente que es que hay quienes intentan a lo mejor desvirtuar el concepto general de la buena administración de la justicia, que es diferente. No te olvides una cosa, el abogado de Pedro Sanginés, el tío de Ignacio Calatayud, es exfiscal en Sevilla. Sí, que tiene sus contactos, claro, eso también tiene así. Puede ser que No, estoy disponiendo datos, no digo que... Pero claro, presumir qué y cómo... No, claro, no, pero hay que poner los datos. El fiscal es exfiscal en Sevilla, va con el decano de abogados y tiene una reunión con la Fiscalía. Y cuando termina el juicio, corrígeme si me equivoco, acaba diciendo el abogado exfiscal que tuvo la reunión con la Fiscalía, que le parecía brillante la locución de la Fiscalía y que prácticamente no tenía que ponerle un pero más que 3 cositas más. Pero eso en la segunda vista. En la segunda celebró. vista, sí. Sí, porque la primera recuerda que fue en noviembre del 20, No, que fue fue aquella conflictiva, que el juicio tuvo que suspenderse porque se pedían 12 años pero y me por refiero, lo visto no eran pero el me máximo refiero, 10 después del enjuague, de inhabilitación. después del enjuague con la Fiscalía, enjuague no lo sé si, enjuague entiéndeme, después de esa marabunta que aparece el decano de abogados, un exfiscal, todos hablando, pidiendo citas con la Fiscalía, todo eso y tal, que acabe la Fiscalía diciendo aquí no hay delito y que además el abogado de Pedro Sanginés diga que qué maravilla cómo ha actuado la Fiscalía y que después Pedro Sanginés en agosto y en septiembre esté chuleándose por todos los medios que la Fiscalía no va a sus interrogatorios, coño, perdón, Córcholis, a las 3 de la tarde, recorcholis. Hombre, yo por ejemplo empiezo a mirar
oye, que estaba llamando al expresidente del gobierno de Canarias, al señor Clavijo. Exactamente. Es Por que... cierto, lo nombramos el otro día, no por esto, pero al final salió al día siguiente. Claro, en una entonces, noticia. todo este meneo, y de repente ves a la Fiscalía que no le va a los interrogatorios en agosto, y presumiendo. Y hoy dijo una cosa muy interesante, Servando, que forma parte de Nueva Canarias, pero que ha hecho una... Pérez. Sí, que ha hecho... Es que estoy tan acostumbrado a decir los nombres y ya está. Servando Pérez... Para que los telespectadores sepan de quién exactamente se trata. Es representante de Nueva Canarias y ha hecho una carrera judicial dentro de los juzgados, para entendernos, a lo largo de su vida. Funcionario, sí. Como funcionario del juzgado, no como abogado ni nada. Y decía, precisamente por eso ahora Pedro Sanginés está insultando a ese juez, porque es evidente que ese juez sí que no es manipulable. Claro. Claro. Bueno, estaba muy callada porque los compis me estaban pasando una información, digamos, de un poco de última hora. Porque Claro, tú tienes el pinganillo, tienes última hora. Claro, Tienes chuleta, por eso tienes estaba tan chuleta. callada. No, simplemente que hemos estado hablando, a ver, información, hemos estado hablando durante todos estos días de las famosas estatuas del museo, pues creo que podemos ver las estatuas. Las 4, dos, Ahí dos están. de ellas. Ahí Dos está de Nacho ellas. ese es Ignacio Sí. Calatayud. Sí, esas son las dos primeras que se Estas son levantaron dos en el de pasado las fin de estatuas. semana, creo, ¿no? Me comentas que es un concejal de Coalición Canaria, creo que ha sido Ángel Domínguez. Sí, puede ser. Vale. ¿Quién las ha publicado o quién las ha hecho públicas, las fotografías? Bueno, pues ya conocemos exactamente, porque yo por lo menos no me había sumergido a conocerlas o a verlas. Yo que como margullar poquito. Sí, la verdad a mí, que sí. sinceramente, me da una vergüenza tan grande ver, tío, bueno, que facturaba, pues fíjense ustedes, solo en eso 1.800.000 euros. Este hombre, Ignacio Calatayud, vino de Granada y encontró el dorado en Lanzarote, ¿no? Bueno, no significa que venga de fuera, mi mujer es de fuera, me refiero que vamos, le tocó la lotería con Pedro Sanginés en el Cabildo, ¿no? Bien, me parece tan ridículo que estos tíos, ¿tú te imaginas sinceramente a Astrid Pérez haciéndose una estatua a sí misma, o a uno de sus asesores, a Loli Corujo, a Óscar, el de Yaiza, a Oscar Noda? Por cierto. Es que me parece todo, de verdad, tan cutre, ¿Qué ibas a tan decir, ridículo. Oscar Noda? Que iba a decir que la lo hemos entrevista- entrevistado y que evidentemente le he tenido que preguntar porque el Partido Popular pues ha Sí, dicho le ha metido el dedo en el ojo que con este prisa y asunto. que se muestre en este caso, digamos que le decían que estaba como un poco del lado del Cabildo, de la presidenta del Cabildo, que que se te dio- alejara de ese lado oscuro, ¿no? A que te dio una respuesta y que se a veces mostraran parece... en contra de la parece retirada de Oscar esas Noda estatuas. que tiene sangre gallega, jurado, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Me dio una respuesta, pues, a su estilo, de Que no sabe tranquilo, si sube o de se baja. consenso. No, pero me ha dicho que en cualquier caso que él no se va a meter, que considera que todo esto de que hayan saltado tanto es una lucha meramente política. Hombre, Y que él no se va a meter en eso, que lo único que ha hecho él cuando ha conocido esta información es mantener conversaciones, las que tenía que mantener, imagino, por supuesto, que o bien pues con los centros turísticos, con el Cabildo de Lanzarote, para asegurarse de que esto no iba a continuar así, que únicamente iban a retirar estas estatuas, que le han dado una respuesta de que ahí va a parar el tema. Y vuelvan a poner al imputado ese bajo el No agua. obstante, insisto en lo que Yo la yo postura del Partido Popular no la en lo que entiendo. apunté el lunes Sí, hombre, sí, y además ayer en la radio. Está haciendo lobby con el empresariado. Juan Monzón, esto no se lo compra el Gana el pueblo, voto. pero no, lobby con el empresariado. O sea, el empresariado del sur, no, el del resto no, el empresariado tradicional de Yaiza, que es un empresariado que a lo largo de su trayectoria pues se ha demostrado que respetan mucho la ley, que siempre han tenido buenos políticos al lado de ellos, que nunca han hecho ningún regalo a ningún alcalde. Te noto irónico. Alberto. Sí. Pues entonces está con esa gente haciendo lobby con ellos. Yo creo que esto es una cosa que tensa a la izquierda, pues dice, ¿cómo vamos a mantener la estatua de un presunto corrupto ahí abajo? Y que además se puso como una Pero pelota. insisto en lo que dice el lunes. Estoy de acuerdo, en Alberto. la forma. En la Sí, forma. sí, Se sí, tiene que pero haber bueno. anunciado a priori. Y otras eso explicaciones, oye, también lo vamos a dijo hacer el- esto y esto es por esto. Porque Y además eso también lo dijo entiendo el que son alcalde. causas que, si se explican bien, y es fácil de explicar bien, entiendo, la opinión pública en general va a compartir. De hecho, fíjate que Y eso lo dijo, perdón Alberto, eso lo dijo también el alcalde, que es verdad Claro. que le sorprendió que en su momento pues, porque, no se enterara porque así hubieses precisamente evitado con malas los autores de interpretaciones, ese- malos entendidos, que entiendo que igual, No. en parte, el pronunciamiento... No. entiendo que igual No. algún empresario que está dentro de la No, Federación Turística entendió cosas que no son. No. O que interpretó cosas que no son, Mira, o José que no Ramón, eran. Mira, José Ramón. Pero bueno, lo digo modestamente, sí, me puedo Susana Pérez lleva manipulando toda la información toda su vida. Es una vergüenza como responsable de comunicación de una patronal.
Susana Pérez, sabiendo todos que estaba mintiendo como una bellaca, perdón por la expresión, no es un insulto, sí, mentir como un bellaco, sí, disculpen. Me desmarco. Yo también me desmarco de eso, disculpen, es una expresión hecha. Estaba mintiendo a sabiendas diciendo que habían cerrado el Museo Submarino. Y tenía la cara de sentarse. ¿A ti quién no te dice que puedo interpretarlo porque le llegaron malas y noticias? Estaba perfectamente pero claro. José Ramón, yo ahí discrepo porque tú por la déjame terminar de explicarlo para entenderlo. Pero precisamente por la responsabilidad que tienes, perdón, Sí, no puedes, tienes que informarte bien antes que de sabía que decir estaba que han mintiendo, cerrado por el Dios. museo. ¿Cómo se va a cerrar un museo por dejar de cobrar entradas? El Cabildo de Lanzarote había advertido que eso era una ruina económica, que tenía un barco dando vueltas alrededor de eso todo el día, contaminando y con unos costes insostenibles, que el museo daba pérdidas por todos lados, lo que sabemos, hay 20 submarinistas allí, y que era insostenible. Lo explicó, que iba a quitar esto, y montó el pollo igual, diciendo que iban a cerrar el museo. Ahora está diciendo que es una desmantelación cuando sabe que hay 300 estatuas y cuando tal, y no ha pedido en ningún momento ninguna explicación a nadie. Ha saltado a la yugular sin tener ninguna idea. Susana Pérez lleva toda la vida y hubiera comunicado lo que hubiera comunicado el Cabildo, Susana Pérez hubiera dicho lo que siempre dice, que es el decálogo de Trolas. O sea, vamos a ver, que es que estuvieron un mes, el museo abierto gratis, que es más negocio para las escuelas de museo, porque no pagan la entrada, y diciendo que era una crisis para ellos. Al margen de la forma, que eso no discuto, pero que las formas no hubieran arreglado la respuesta de Susana Pérez. Probablemente Susana la respuesta de Susana Pérez no, pero aquí lo que importa es que los ciudadanos entiendan por qué se está haciendo una determinada actuación. No, te lo pueden explicar antes y no después. Yo sí estoy de acuerdo en que ahí se debería de haber explicado las cosas para evitar precisamente todos estos malos entendidos Paola, y malas interpretaciones por parte de los ciudadanos. Y me alegro mucho, porque lo importante en esta crisis, lo más importante, es haberlo comunicado antes, no que el tío se haya llevado 2 millones de euros. Y ya, sí. Porque eso es lo que te dice Susana Pérez. O sea, Susana Pérez no te está hablando de que hay un saqueo, ¿de quién es esa persona de que sus ahí? Hoteleros y sus villas turísticas no tienen agua por culpa de una lamentable actitud de una empresa traído por el señor al que le ha puesto las 2 culturitas, su amiguete Pedro Sanginés. Es que Susana Pérez no te habla de nada de eso y te monta un Cristo por 2 estatuas de un señor que es corrupto, que encima es el yerno, porque esto hay que decirlo también, de Felipe Fernández Camero, que es el habitual abogado de los lobbies turísticos lanzaroteños que han incumplido, vamos, hasta con el bidet del váter. Es que cuando te pones a decirlo y me dices que es un problema de forma, vamos a ver, es un problema de formas del Cabildo y de desvergüenza de esta gente, hombre. Sí, no, y que por cuestión de, al final de, yo creo que incluso de ética o de moral, por la línea que llevan el Cabildo de Lanzarote y los centros turísticos con todo este tema, yo imagino que iban habría contra que preguntarle a Susana mantener si a quiere esas tener, personas ahí. cuando estén condenados, si quiere tener, te va a decir que es una obra de arte. Bueno, sí, José Ramón. Si me permites cambiar de tercio, si ya nos quedan 5 minutos, ¿qué tienes ¿Qué tema es? No, porque... Es que yo sigo con la política porque... No, es política, pero además que entiendo que nos afecta a todos los que hacemos vida cotidiana en Pues Arrecife. cuéntanos, si es así. Y es con lo que se presentaba ayer, las obras de remodelación y mejora de las depuradoras de Tías y de Arrecife. En el caso particular de la capital, que empiezan las faenas en el mes de enero, según se dijo ayer, con la presencia de Acuae. Claro, hay una cuestión que se ha explicado muy poquito y que ayer casi pasó de soslayo, y yo en Canal 7 le he dado importancia porque entiendo que la merece. Y es lo siguiente: para unir la depuradora con el emisario submarino hay que levantar Arrecife con el emisario submarino. Con el emisario. Hay que levantar Arrecife de modo transversal y va a afectar a decenas y decenas de calles, obras durante meses. Entonces, lo digo porque habrá que armarse de mucha paciencia y establecer, y pido desde ya, un cronograma para saber en qué periodos, qué zonas, cómo va a afectar, porque los vecinos se van a ver muy implicados y sabemos que las obras, cuando se levantan en el suelo, dan pocos votos y ese es el problema, y nadie tiene padre ni madre con esas actuaciones. Ese es lo que hablábamos de las fiestas y las obras. Entonces, las obras son más necesarias y pierdes votos. Son muy necesarias. Claro. Son necesarias y pierdes votos. Pero van por debajo de la tierra y no se ven. No, y lo que está diciendo él impide que el tráfico vaya lento, claro. te sale un comerciante al que le está afectando. Lo digo porque es además, difícil centrarnos únicamente en el fin último, que al final evidentemente es positivo, pero que el transcurso y el proceso es complicado. Que parece ser que de últimas no veo yo mucho entre Cabildo, Gobierno de Canarias, como parte secundaria, y Ayuntamiento, en este caso Arrecife, porque tienen que ponerse de acuerdo para fijar estrategias,
porque hacen falta hacerlas, las obras, sí o sí. Tremendo, es Y tremendo. además son inversiones muy importantes, en el particular de Arrecife son 16 millones y pico, Pero por eso digo en el que- caso de Puerto del Carmen Contía son 21 millones y va a pasar y de ir. José Es Ramón, verdad que va demorado, y después era como el chiste ese, le he preguntado Sí, la el hora, no el chiste, color, ¿no? ¿no? Después hay que recordar, nosotros no hace mucho tiempo estábamos hablando de desastres sistemáticos en Playa Honda cuando llovía. En Playa Honda se acometieron las obras y ha sobrevivido, gracias a Claro, eso. y es que En Argana Alta, ¿tú te acuerdas cómo estaban los puentes? no van a O sea, afectar de modo directo a lo que es la red de pluviales, pero sí. pero sí tienen incidencia sobre ellas Claro, también. claro. Lo que me refiero es que al final las obras estas, y volviendo a eso, hay que tener valentía política, Efectivamente. sacarla adelante y Efectivamente. que la oposición no haga una irresponsabilidad Ni de un lado ni del otro. ni de otro. Y fíjate tú, como hemos Totalmente. hablado los periodistas que estamos aquí, de exigir un cronograma. Cuando den el cronograma, si la empresa se incumple, no decir, es que se adelantaron dando el cronograma. Claro. Porque sabemos Es que muy los cronogramas en las obras lo hace... No yo- pido que Había me un digas riesgo, el día sí. 5 de marzo en tal calle, evidentemente eso no es Es un posible, riesgo, Claro. es un pero riesgo. decirme, señores, que sepan ustedes que Todos el los que periodo hayamos comprendido hecho- entre agosto de 23 y septiembre de 24, pues afecta aquí allí, aquí allá y en Todos esta los que forma, hemos en hecho- este modo y manera. Todos los que hemos hecho obras en nuestras casas, una reforma, un baño, o los que se han hecho sus propias casas, que en Lanzarote hay mucha gente, saben cuál es el plazo de una construcción y cuál es la realidad de una construcción. Efectivamente, sí, Así sí. que pues. valentía y que sepa Recife pa'lante, y que- que esto hay que sacarlo adelante y valentía y que para adelante con Arrecife. Sí, efectivamente, y que con respecto a los ciudadanos que entendamos también, por supuesto, determinadas situaciones, que no caigamos en ese discurso fácil, muchas veces crítica destructiva, por aquellos que lo único que intentan es pues que no salga adelante, y que seamos flexibles y tengamos un poco también de consideración, que al final tenemos que fijarnos en el fin último de cada una de Y estas ya, obras. ya que se hacen obras en Arrecife de otras cuestiones, que se coordinen, que no se levante la calle hoy, se tape mañana, para abrirla la próxima semana otra Eso vez. sí que es grave. Porque Evidentemente. como ya tenemos Eso ya- antecedentes, Y eso sí que es responsabilidad del ayuntamiento. Y ha pasado. Cuando tienes que sabes que van a hacerte la obra al gobierno de Canarias, no adelante la tuya Bueno, ni la por retrases. ejemplo, Efectivamente. ayer yo preguntaba en particular de Manolo Millares, ahí no va a tener incidencia. Vale, por ejemplo. bueno, nos tenemos que Pues ir un yendo, montón, nos tenemos que ir yendo, pero yo siempre me gusta preguntar, porque por fin parece que se ha deshojado casi del todo la margarita de Coalición Canaria, Tenías casi que, del todo, ¿no? tenías que habérmelo preguntado al principio, todavía me Ya, queda. es que lo tenía dentro y digo, es que no puedo irme sin preguntárselo a Alberto. La información que yo tengo es que última hora. el primer paso de Osvaldo está dado y los siguientes dos pasos es reclamar igualmente la duplicidad y... Insistir en y la- ello a pesar de lo que dijo. Pero a no se supone posteriori- que ya ha renunciado porque no iba a tener el apoyo, claro. a posteriori y ahora la lucha se va a librar en la lista. Es que te iba a decir un refrán. ¿Quién pero confecciona la lista? Eso es que, a ver, yo entiendo que la confección la cabeza de lista de cada plancha es lo suyo, ¿no? Debería ser lo suyo con consenso con los comités Claro, pero locales luego oportunos y con los jóvenes que los tienen un acuerdos peso que hayan específico muy importante en el internos caso de no los coalición. Claro, pero tú, por ejemplo, si a lo mejor tienes en la plancha, yo no lo tengo ni idea, podría ser que el que cabeza de lista diseñe su plancha, podría ser que el cabeza de lista le diga a los comités locales envíenme aquellos, podría decir, incluyendo a los jóvenes casi como un comité local más, podría ser lo que ellos quieran, yo ahí no me meto, y te estoy diciendo la pelea cuál va a ser. ¿Pero tú crees que va a haber cambio de opinión para el tema de lo de la duplicidad con Osvaldo? O... Pero si va a mi Italia número 1 al Parlamento, ¿a quién pones de dos? ¿A Pedro Sanginés, a Osvaldo, a Porque Jesús es que Machín lo que Tavío? todo el ¿O mundo Jesús está Machín al contabilizando, Cabildo con Osvaldo? todo el mundo está contabilizando que hay un puesto que va a quedar libre de aquí a mayo. ¿En dónde? En el Parlamento, no te jodes. Digo, no te fastidio. Hoy estoy de los más mal educados. Todo el mundo cree que pase lo que pase en los juzgados, Por Pedro. Pedro va a tener otro resbalón. O sea, la sensación que hay es que a Pedro Sanginés, Que no llega a comparecer en la lista siquiera. claro, y ¿Crees ese tú? número 2 podría ser aprovechado de, ya que el hombre se fue, adelante el 3 al 2 y coloquemos a Osvaldo ahí. Eso es lo que yo creo que está pensando ahora mismo. Y paralelamente a eso, la lucha ahora se va a ceñir en el poder de la lista al Cabildo. ¿Quién va a colocar las personas en el Cabildo? O sea que nos queda todavía mucho debate de discusión. Pues no nada, veo a Osvaldo rectifico, marchando. la margarita no está deshojada, Al ni momento mucho lo único que menos. está Sí, claro es que es lo que ya acabamos- no va a ir Enteguis, eso seguro. ¿Eh? Que lo único Ateguise ya no va a ir ya porque va. mañana jueves se Por queda eso ya resuelto. está, pero a partir de, Pero verdad a que partir puede de pasar. mañana, y no veo yo a Osvaldo marchándose.
pero empieza, marchando me refiero dejando el Cabildo para irse al Parlamento, pero la pelea real empieza con la numeración de la lista y después de eso, una vez que... El puesto que pueda quedar. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Pedro no tenía ninguna oportunidad? Les contaba a ustedes que ya la gente pensaba que era un Botafogo. Hay gente que es amiga de Pedro que me dice que siente vergüenza cuando Pedro le invita a tomarse un café en la calle, porque en la calle la imagen de Pedro se ha denigrado muchísimo. Y lo del número 2 de Pedro al Parlamento, yo esa casilla, pues guárdala. Tendríamos días divertidos entonces durante diciembre. Y enero. Bueno, pues ya tenemos que ir terminando. Les iba a decir que al final hay rally, pero bueno, como me estoy acordando que el viernes... Se presentaba esta mañana, ¿no? Ya de modo... Sí, a las 2. oficialmente, Sí, hay rally, oficialmente, limitando, pero oficialmente han llegado todos los permisos que tenían que llegar y habrá rally el fin de semana. Pero como tenemos tertulia política, yo he de decir que no voy a estar, ya se los anuncio, pero como tienen tertulia política el viernes... qué pena, Paola. Y el rally es el fin de semana, ¿no? Pues podrán hablar de eso. Yo te lo dejo para el lunes y eso. Ah, vale. Bueno, pues Alberto, Aquí podrás todo el hablar mundo del hace lo que le rally. da Yo los viernes no me toca, salvo excepciones como el otro día. Tienes verdad, razón. Pues Alberto, que hablarás del rally el viernes, entre otras tantas cosas. Yo de rally no tengo ni idea, pero Entre otras por lo visto tantas vienen unos cosas. pilotazos tremendos y va a ser un espectáculo, Sí, sí, sí. Bueno, pero no tengo ni pues idea. deberes de aquí al viernes. Discúlpenme los telespectadores, no tengo ni idea, soy un ignorante en esa materia. Nada, Bueno, pero- deberes de aquí al viernes, ya sabes. sí, me pongo a poner al día. Bueno, gracias Alberto, gracias A ti. José. Nos vemos la próxima semana, en mi caso. Y a todos ustedes los veo mañana. Mañana creo que nos vemos, porque no me atrevo ya a decir como estamos con tantos cambios, pero creo que nos vemos. Hasta mañana, buenas tardes.